Las aventuras de Enola Holmes. 3. La hermana secreta de Sherlock Holmes. El libro es titulado El caso de los extraños ramos de flores, escrito por Nancy Spring. Prólogo. Marzo 1889. Los locos no tienen sentido común, piensa la enfermera jefe, aunque por otra parte, ¿acaso esa falta de sentido común no es lo que deteriora sus facultades? Pongamos por el caso al nuevo paciente. Si tuviese algo de sentido común, estaría ejercitándose con los demás en el jardín, en aquel precioso y soleado primer día de primavera. Seguiría las indicaciones. Sentaos derechos, inspirad profundamente, alzad la vista y contemplad las maravillas del firmamento. Ahora, en marcha, primero el pie izquierdo, 1, 2, 3, 4. Y así haría algo de provecho, pero en vez de eso... Déjenme salir, exige por enésima vez. Soy inglés. Tratar de semejante manera a un ciudadano británico es simplemente intolerable. Aunque su tono de voz denota enfado, la enfermera jefe tiene que admitir que nunca usa palabras malsonantes, ni siquiera cuando se resistió a los celadores, y le puso un ojo morado al director. Soltó un solo taco. Tampoco lo hace ahora, pero se queja vehementemente. Déjenme salir. Como súbdito leal a la corona, exijo mis derechos. Les digo que me dejen salir de este condenado ataúd. No es un ataúd, señor Keeper Salt. Sentada en una incómoda silla de madera, sin más protección que la de sus amplias posaderas, la enfermera jefe le habla en tono de hastío, pero tranquilizador, mientras teje un calcetín sobre su regazo. Puede que la parte superior y la inferior se parezcan a las que se pueden encontrar en un ataúd, pero lo que usted a buen seguro sabe es que jamás contaría con un tejido de rejillas a los lados, gracias a lo cual usted puede respirar y yo comprobar que se encuentra en dificultades. ¿En dificultades? Sorpresivamente, el hombre que hay tumbado en aquella caja de confinamiento empieza a reírse. Al oír el sonido de su risa, a la enfermera se le escapa un punto, frunce el ceño y deja la calceta a un lado, sustituyéndola por lápiz y papel. ¿En dificultades? Dentro de este artilugio infernal, grita el hombre, entre sobrenaturales y agudas risotadas. No parece estar físicamente indispuesto, replica la enfermera con amable dignidad. Y además está tumbado sobre un jergón limpio, y puede cambiar de postura y mover las manos. Sin duda, la cuna es preferible a una camisa de fuerza. ¿La cuna? ¿Así se llama? El hombre sigue riéndose sin razón aparente. La enfermera le observa con atención, consciente de que debe tener cuidado con él. Para ser un hombre tan robusto, se reveló como alguien muy rápido e ingenioso, y a punto estuvo de llegar a la valla. Apunta la fecha y la hora en el historial casi intacto del señor Keeper Salt, y a continuación escribe: el paciente se ríe aparentemente histérico. Algunas de las anotaciones anteriores reflejan que el señor Keeper Salt se negó rotundamente a ponerse su uniforme de lana gris mientras se llevaban sus cosas para guardarlas a buen recaudo, que ha rechazado la comida, que su orina es limpia y clara, que hace de vientre con regularidad y que es una persona ascada. No presenta deformidad alguna en la cabeza, tronco o extremidades. Demuestra tener algo de capacidad intelectual y usa pañuelo. ¿La cuna? ¿Es que acaso se burlan de mi falta de libertad? La irritante risa del hombre se va aplacando. Es un hombre de mediana edad, que no tiene mal aspecto. Tiene un aire muy marcial y empieza a atusarse el bigote, como si tratara de tranquilizarse o simplemente estuviera pensando. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Después de que el médico le haya examinado. Después de haberle administrado una dosis inicial de hidrato de Doral, la enfermera se siente segura. El mismísimo médico del manicomio es adicto al láudano y otras sustancias similares, así que lo único que hace por sus pacientes es medicarlos. ¿Médico? Yo soy médico. El recién asignado paciente empieza de nuevo a soltar fuertes risotadas. La enfermera jefe escribe, persiste en sus delirios de grandeza. Dejando el historial a un lado, vuelve a centrarse en su calceta. Tratar de tejer con éxito un calcetín puede resultar de lo más humillante, pero así son las cosas cuando uno está casada con el director de un manicomio. Siempre hay que hacer 7 cosas a la vez, y nunca se encuentra un momento para relajarse, ir a dar un paseo o echar un vistazo al periódico. Las enfermeras requieren tanta atención como los pacientes. La figura de Florence Nightingale no ha ejercido su influencia en este lugar.
y las voluntarias son, en el mejor de los casos, analfabetas, cuando no sucumben a sus vicios como el de la bebida, que es el más habitual. La enfermera jefe exhala un suspiro. Al tratar de recuperar el punto que se le ha escapado, no puede evitar cierto deje malhumorado en su voz. ¿Médico? Eso no es cierto, señor Kippersalt. En su hoja de admisión consta sin lugar a dudas que usted es un dueño de una tienda. No me llamo Kippersalt, no soy la persona que cree. ¿Por qué resulta imposible hacerle entender a alguien en este endemoniado lugar que aquí estoy por culpa de un absurdo malentendido? Al notar que el hombre la mira fijamente desde aquella especie de ataúd en el que está tumbado, la enfermera jefe esboza una sonrisa cansada. En mis 30 años de experiencia, señor Kippersalt, los pacientes a menudo creen que se ha cometido un error, pero nunca ha sido así. ¿Cómo iba a serlo con cantidades de dinero tan elevadas cambiando de mano? Un caballero como usted, por ejemplo, ha habido unos cuantos que han ingresado en este lugar afirmando que son Napoleón, el personaje más frecuente, pero también hemos tenido un príncipe Alberto, un Sir Walter Drake y un William Shakespeare. Le estoy diciendo la verdad. Y algunas de esas pobres mentes confusas acaban por curarse. Sigue diciendo la enfermera jefe, ignorando la interrupción. Otros, sin embargo, aún siguen aquí. ¿Es eso lo que quiere, señor Kippersalt, quedarse aquí el resto de su vida? No me llamo Kippersalt, me llamo Watson. Incluso a través de la rejilla ve cómo se le mueve el bigote. Ella le contesta en tono jocoso pero amable. Tenemos un Sherlock Holmes en una de las otras salas. Me pregunto si querría responder por usted. Está loca, le digo que yo soy John Watson, escritor y doctor en medicina. Lo único que debe hacer es telefonear a Scotland Yard. ¿Telefonear? Como si en aquel lugar tan alejado de Londres hubiese alguien que hubiese visto o usado un artilugio tan moderno. Llamar a Scotland Yard, otra vez con delirios de grandeza, y pregunte por el inspector Lestrade. Él confirmará mi identidad. Tonterías, masculla la enfermera jefe. Tonterías. ¿De verdad cree que el director llevará a cabo todas estas pesquisas? ¿Devolverá una suma de dinero tan grande y le dejará libre? Ese hombre delira. Ahora cállese. Como si de un niño a quien hubiese que calmarse tratara, ella le habla en voz baja y preocupada. Los arrebatos de este tipo pueden llevar a una fiebre cerebral, si no se aplacan con celeridad. Ya han pasado 2 días y el señor Kippersalt sigue desprotigando sin sentido con la misma intensidad que cuando ingresó. Un caso triste, sin duda. La enfermera jefe ha tratado a muchos dementes, pero siente lástima por aquel en particular, ya que por lo visto podrá albergar mucha bondad en su interior si estuviese en sus cabales. Capítulo 1. Resulta difícil asignarse un nombre a una misma. Imagino que, incluso más difícil es escoger un nombre de un recién nacido, ya que el primero ya está confusamente ligado a la persona en sí, y el segundo apenas está ligado al bebé, que acaba de llegar al mundo. Por alguna clase de capricho artístico, mi madre había decidido llamarme Nola, que deletreado al revés significa sola. No pienses en mamá. Aunque la herida de mi rostro casi se había curado, la que había sufrido mi alma no lo había hecho. Así pues, aquella soleada mañana del 1 de marzo de 1889, me quedé en mis aposentos. Me senté junto a la ventana abierta con un lápiz y papel en mano. Cómo se agradece el aire fresco, aunque sea el de Londres, después de un largo invierno. Y contemplé la bulliciosa calle del East End. La escena que allí se desarrollaba atrajo mi atención. Por culpa de un rebaño de ovejas que pasaba por allí, vehículos tan variopintos que incluían carromatos cargados de carbón, carros tirados por burros y carretillas de mercancías ambulantes se habían quedado atascados. A mis oídos llegaban los terribles improperios que los conductores se proferían unos a otros. Soldados de casaca roja y otros ciudadanos sin oficio ni beneficio observaban la escena, sonriendo, mientras un mendigo ciego, guiado por un niño andrajoso, trataba de abrirse paso entre el atasco. Los pilluelos se subían a las farolas para reírse, y las mujeres de chales cubiertos de hollín se apresuraban a hacer sus encargos. Aquellas mujeres de los suburbios que trabajaban demasiado, a diferencia de mí, tenían sitios a los que ir. Al bajar la vista vi la nota que tenía en el regazo, en la que había escrito: Enola Holmes. Me apresuré a tachar mi propio nombre con fuerza. Ya no podía seguir usándolo. Veréis, mis hermanos Mycroft y Sherlock no deben encontrarme.
pues han insistido en hacerse cargo de mí y en transformarme, mediante lecciones de canto y otros memeses, en un mero objeto decorativo entre la gente distinguida, lo que legalmente sí que podrían hacer. Es decir, podrían obligarme a ingresar en un internado, o en un convento, o en un orfanato, o en la escuela de decoración de porcelana para señoritas, si así lo querrían. Legalmente, Mycroft, el mayor, podría encerrarme en una institución mental para el resto de mis días. Dicho confinamiento tan solo requeriría la firma de 2 médicos, uno de los cuales sería uno de esos doctores locos que tan solo desean obtener dinero para dirigir el centro. Sé que Mycroft sería capaz de eso y de cualquier otra artimaña para arrebatarme mi libertad. Escribí, Ivy Mitchell, el mismo nombre que había usado como fugitiva durante 6 meses, Ivy por una cuestión de fidelidad, Mitchell porque derivaba de Holmes. Holmes, Hall, Mitchell, y me gustaba ese nombre. Deseaba poder conservarlo, pero me asustaba hacerlo. Había descubierto que Sherlock sabía que yo usaba Ivy como nombre en clave para comunicarme con mamá a través de la columna de contacto de los periódicos. ¿Qué más sabía mi inteligente hermano Sherlock, quien, a diferencia del corpulento e intransigente Mycroft, sí que había empezado a buscarme? ¿Qué sabía Sherlock de mí? ¿Qué había aprendido en el transcurso de nuestros escasos encuentros? Escribí. Sabe que me parezco a él. Sabe que trepo árboles. Sabe que monto en bicicleta. Sabe que me disfracé de viuda. Sabe que me disfracé de mujer pobre que vendía limpiaplumas. Sabe que me disfracé de monja. Sabe que les di comida y mantas a los pobres. Sabe que llevé una daga en mi corsé. Sabe que he encontrado a 2 personas desaparecidas. Sabe que he alertado a la policía sobre 2 delincuentes. Sabe que he encontrado hurtadillas en sus aposentos de Baker Street hasta en 2 ocasiones. Sabe que uso el nombre de Ivy. Es lógico pensar que el Dr. Watson le habló sobre una joven llamada Ivy Mitchell que trabajaba para el primer y único pretoriano científico del mundo. Suspiré al escribir la última frase, ya que yo admiraba mucho al Dr. Watson, a pesar de haberle visto solo 3 veces, una cuando vino a hacer una consulta al perditorio, un profesional en localizar a personas desaparecidas, con el objetivo de dar con su amigo Sherlock Holmes. La segunda cuando había ido a hacerle una consulta y me dio bromuro para el dolor de cabeza. La tercera cuando conseguí sus servicios para una dama herida. El Dr. Watson era una personificación del robusto y galante gentleman inglés, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Me caía muy bien, casi tanto como mi hermano, ya que a pesar de todo yo adoraba a Sherlock, aunque solo le conocía a través de las historias que su amigo Watson escribía sobre él y que yo leía tan ávidamente como el resto de los ciudadanos ingleses. ¿Por qué? Porque aquellos me importaban siempre parecían causarme desgracia. Con un suspiro apreté los labios y tatué varias veces el nombre de Ivy Mitchell. ¿Y ahora qué? El hecho de tener que escoger un nombre nuevo no era lo único que me desconcertaba. Tampoco sabía qué hacer o quién ser. ¿Qué clase de identidad debería adoptar? ¿La de una plebeya llamada Mary o Susan? Qué aburrido, pero los nombres de flores que tanto me gustaban, como Rosemary, símbolo de remembranza, o Violet, símbolo de la belleza oculta y de la virtud, estaban totalmente descartados, ya que Sherlock conocía los códigos que usábamos mi madre y yo. Tampoco podía hacer uso de mis otros nombres, por supuesto como buena burguesa, contaba con ciertos números de ellos, ya que me habían bautizado como Enola Eudoria Hadassah Holmes. Enola E.H. Holmes, E.E.H.H. H. Justo como me sentía. Hadassah era el nombre de la difunta hermana de mi padre, algo que Sherlock reconocería al instante. Lo de Eudoria era aún peor, siendo el nombre de pila de mi madre. Y no tenía intención de parecerme en nada a mi madre. ¿O sí? Os maldigo, os dioses. Me atreví a mascullar mientras escribía. Violet Burnett. Burnett era el apellido de soltera de mi madre. De nuevo Sherlock Holmes lo reconocería al instante. Pero, ¿y si lo deletreaba al revés? Ten-Rep. Bueno, no. Pero ¿y si jugaba un poco con las letras? Never, never, every, ever. Siempre que, siempre sola, siempre olvidada, siempre rebelde, me dije con terquedad. Siempre continuaré siendo quien soy.
una rebelde, una soñadora y una descubridora en pos de lo que se había perdido. Se me ocurrió que, para seguir esa línea de acción y enterarme de cosas que no se publicaban en los periódicos, debía de tratar de hacerme con un puesto en alguna de las publicaciones de Fleet Street. Justo cuando me encontraba en mitad de ese pensamiento, oí los pasos de tortuga de mi casera en las escaleras. Los periódicos, señorita Mitchell, berrió antes de llegar al rellano. A estar sorda como una tapia, la señora Tupper consideraba necesario el tener que armar escándalo. Mientras me ponía de pie, cruzaba la habitación y lanzaba todo lo que había escrito al fuego, ella tuvo tiempo de llegar hasta la puerta y de golpearla con fuerza suficiente como para partir nueces. «Los periódicos, señorita Mitchell», me gritó a la cara cuando abrí la puerta. «Gracias, señora Tupper». No podía irme, por supuesto, pero sí ver mis labios esbozando lo que yo esperaba que fuera una sonrisa, al tiempo que recogía los periódicos. Sin embargo, no se retiró. En vez de eso, se incorporó todo lo que era posible debido a su pequeña y maltrecha figura y me miró con ojos vidriosos. «Señorita Mitchell», declaró con el tono de voz de alguien que cree que tiene la obligación moral de expresar su opinión sobre algo. «No es bueno que permanezca aquí aislada de esta forma. Fuera lo que fuera que pasase, cosa que no es de mi incumbencia, no es motivo para estar entre cuatro paredes. Hace un día muy bonito, brilla el sol y la primavera empieza a dejarse notar. ¿Por qué no se pone su sombrero y sale a dar un paseo al menos?» Creo que eso fue lo que me dijo. Yo apenas la escuchaba y lamento decir que le cerré la puerta de las narices, ya que no podía apartar la vista de uno de los titulares del Daily Telegraph que rezaba: «Socio de Sherlock Holmes desaparece misteriosamente. Dr. Watson en paradero desconocido». Capítulo 2. Sin detenerme siquiera a tomar asiento, allí, de pie, con la falda de mi vestido barato de algodón de estar por casa casi metida en el fuego, me puse a leer. Una serie de acontecimientos que a buen seguro harán un escalofrío recorrer la espalda de aquellos consentimientos se han producido en Bloomsbury y sus implicaciones afectarán a todo Londres, y un caballero británico que ha desaparecido no es hallado con premura. El Dr. Watson, respetado médico pero más conocido por ser el compañero y cronista de las aventuras del famoso detective Sherlock Holmes, ha desaparecido de la manera más extraña sin dejar rastro. Lo que más le preocupa a la familia y a los amigos, por supuesto, es que haya podido caer en manos de algún criminal enemigo del señor Sherlock Holmes, para ser usada como peón en alguna clase de plan siniestro, o como rehén en un intercambio, o que pretendan matarle solo por venganza. Como otra opción, también se ha considerado la posibilidad de que, al llevar su maletín negro que le identificaba como médico, pudiera haber sido atacado por una muchedumbre antivacunas en el East End de Londres. En estos días no se puede descartar ninguna clase de juego sucio. Se está intentando seguir la pista de los últimos pasos que dio el Dr. Watson el pasado miércoles, cuando salió de su casa para hacer recados y las acostumbradas visitas a sus pacientes, y no regresó ni a su consulta ni a su casa por la noche. Se está interrogando a los taxistas. A aquello le seguían un montón de palabras que describían esencialmente nada en absoluto. Dicha desaparición hubiese pasado desapercibida si no se hubiese usado el nombre de mi hermano en los titulares. El Dr. Watson se había despedido de su esposa con un beso el miércoles por la mañana. Ya estamos a viernes, y por lo que el buen doctor ya llevaba 2 días en paradero desconocido. Imaginé que la policía se habría justificado alegando que una serie de acontecimientos totalmente inofensivos habrían podido desembocar en la desaparición del doctor, y que en cualquier momento podría llegar un telegrama o una carta que explicaran las razones por las que había sido retenido. Se está intentando, significaba que la policía aún no estaba llevando a cabo ninguna investigación. De lo contrario, los periódicos habrían citado al inspector a cargo. No, llegado a ese punto, solo habían 2 personas que verdaderamente trataban de localizar al Dr. Watson: su esposa y su amigo, mi hermano Sherlock Holmes. Y ahora una más, yo. Pero un momento, ¿y si la desaparición del Dr. Watson era una treta de mi hermano para tenderme una trampa? Sherlock sabía que me había involucrado en 2 casos de personas desaparecidas, y aunque no hubiese descubierto que me había inventado el Dr. Leslie Rawson, perditoriano científico, seguro que sí sabía que había trabajado para él. ¿Acaso no era consciente de que encontrar a aquellos que habían desaparecido era lo que quería hacer con mi vida? ¿Sabía lo mucho que apreciaba el paterno al Dr. Watson? Así pues, ¿no debería sospechar de los recientes acontecimientos?
Pero a pesar de todos aquellos pensamientos tan sensatos que cruzaban mi mente, yo ya había lanzado el periódico al fuego, rebuscaba en mi armario posibles prendas con las que disfrazarme y consideraba estrategias viables para averiguar los detalles de la desaparición del Dr. Watson, así como la mejor forma de abordar el asunto. De hecho, ni una camisa de fuerza me habría detenido. Aunque sabía que tendría que tener mucho cuidado, cosa que planeaba cierta dificultad, al haberme pasado la mayor parte del mes anterior recluida en mis aposentos, lamentando amargamente la incapacidad de mi madre para asistirme en momentos de necesidad. En otras palabras, al haberme pasado todo ese tiempo holgazaneando y de morros, me di cuenta de que no estaba preparada para la acción. Había una docena de cosas que necesitaba y que no tenía. Me cubrí la cabeza y los hombros con un chal anodino y salí a la calle, dispuesta a conseguir esos objetos que necesitaba. La señora Tupper estaría encantada. Iba a dar un paseo. Hice todo el camino andando, porque mis emociones eran tan intrincadas como la maraña de callejones de los suburbios, y mis pensamientos tan saturados y confusos como las viviendas tiznadas que se cernían sobre mí. Una larga caminata quizás me ayudaría a ordenarlos. Sin embargo, el entorno no era precisamente tranquilo. Un vendedor de pasteles gritaba «¡Pasteles de carne, 2 por un penique!», mientras los pilluelos callejeros brincaban a su alrededor y para burlarse de él decían «cachorros de perro y gato, gatos y ratas», refiriéndose a la carne que podrían contener sus pasteles. Un agente de policía se acercó a ellos con el ceño fruncido para dispersarlos y evitar que bloquearan el tráfico. Aunque la primavera empezaba a dejarse notar, como había dicho la señora Tupper, el buen tiempo hacía que los retretes de las casas vecinales apestaran aún más. Cada uno de ellos quizás era usado por al menos 200 sucios londinenses. En las calles también se percibía el hedor del cercano Támesis, así como el de las fábricas de gas que amenazaban la periferia como si se tratase de enormes y relucientes orugas abotargadas sobre patas de acero, destruyendo todo lo que se encontraba bajo tierra. De acuerdo, puede que no fuera capaz de apreciar la belleza de un día tan soleado, algo muy inusual en Londres, donde una nube de humo cubría la ciudad hiciese el tiempo que hiciese en otros lugares. Pero lo cierto era que aquel destello primaveral solo parecía incrementar el brullo y el peligro de las calles. Vi a una enfermera ataviada con una boina negra pasada de moda, abrigo largo y delantal blanco, tratando de abrirse camino en un estrecho callejón abotarrado de tendederos, mientras algunos vagos, gamberros e incluso unas cuantas mujeres le insultaban a grito pelado y le lanzaban barro, piedras y hasta caca de caballo. Una mujer valiente, pensé, pero tengo que admitir que mi siguiente reflexión fue si un uniforme de enfermera sería un buen disfraz o no. O podría optar por la falda negra al estilo militar y el jersey rojo de las chicas del Ejército de Salvación del General Bott. Me daba la impresión de que la gente que se cruzaba con alguien de uniforme recordaba la ropa, pero no a la persona. Pero Sherlock Holmes no era un observador común y corriente. Sabiendo que ya me había disfrazado de monja, estaría alerta ante cualquier disfraz parecido. Diaconisa, niñera, enfermera. No, tendría que ser un disfraz que él no esperara de mí. Afortunadamente ya había dejado atrás el East End de Londres. En lugar de seguir mi camino entre casas vecinales donde se agolpaban los inquilinos, ahora recorría calles adoquinadas, mucho más amplias, mientras la cúpula de St. Paul se erigía ante mí. Pensé que se trataba de un edificio emblemático, con columnas griegas que contrastaba de manera particular con el brillante acero de las fábricas de gas, o las gárgolas góticas de los campanarios de otras iglesias vecinas, o con las torres cuadradas y las cornisas de la villa de estilo italiano, ante la que pasaba en ese justo instante. La mayor parte de Londres era un batiburullo, compuesto de vías de tren y fábricas, pero también de edificios de estilo francés del Segundo Imperio, así como de construcciones de estilo arabesco, georgianas y de la Regencia, además de las edificaciones del Resurgimiento Tudor o de cualquier otra clase de renacimiento. Una ciudad que no tenía una apariencia concreta, como yo. En aquella zona podría verse toda clase de gente, incluso más que en el East End. Damas bien vestidas compraban en mercerías, sombrererías y perfumerías, moviéndose con rapidez de un lado a otro para no ser confundidas con otras damas, mucho más adornadas, que recorrían las calles con una parsimonia infinita.
Las dependientes de las tiendas subían a la parte superior de los autobuses urbanos con la agilidad de las cabras, mientras que los turistas que llegaban de otras partes del país lo contemplaban todo con la boca abierta. Recaderos en bicicleta, vendedores ambulantes que llevaban la mercancía colgada a la espalda por medio de poleas, limpiadores de chimeneas tan negros como sus cepillos, estudiantes con los dedos manchados de tinta, cargados con sus libros, músicos callejeros, gentlemen vestidos de gris o negro de la cabeza a los pies, mientras que otra clase muy distinta de caballeros compraban prendas y más prendas para testar sus vestidores por pura diversión. Mis hermanos una vez formularon la teoría de que yo me hacía pasar por uno de sus señores. Me crucé con una señora de pelo corto que llevaba un bombín de fieltro y una capa de cochero, que sostenía en una mano desnuda su bastón y la correa de un bull terrier en la otra. Yo estaba segura de que mis hermanos temían que yo fuese más allá y anduviese por ahí incluso fumando un puro. Me encontraba ya en la City, es decir, la parte más antigua. Uno podría referirse a ella como el centro, pero no era así, como tampoco lo era ni la Torre de Londres, ni Covent Garden, ni Piccadilly Circus, ni Trafalgar Square, ni Buckingham Palace, ni Westminster, con sus cámaras del Parlamento. Londres, al igual que esos guisos de cabeza de cordero que preparaba la señora Tupper, tenía más de un corazón. Resistiéndome a seguir comparando la confusión de la ciudad con mi turbado estado mental, me dirigí a Holywell Street. Aquel callejón angosto y serpenteante de viejos edificios con altos hastiales, donde se encontraban las sedes de periódicos y magazines de mal gusto, no podía haber recibido un nombre más irónico o poco apropiado. Sin embargo, yo no había acudido para contemplar las litografías de mujeres jóvenes que enseñaban las enaguas y las piernas mientras anudaban los cordones de sus zapatos Oxford. Buscaba un vendedor de una clase diferente. En los tiempos de la reina Isabel, en Holywell Street, se hospedaban los merceros, y aún quedaban vestigios de aquellos comerciantes de telas en los negocios, dedicados a los disfraces y ropajes extraños que se usaban en bailes y comparsas. Los rótulos de madera con forma de máscara me sonreían o hacían muecas de lo más desagradables mientras me abría paso a codazos en la abarrotada calle. Holywell era estrecha, retorcida y vieja, pero es que, además de los vendedores de fotos escabrosas, inundaban la calle para captar clientes. Lo cierto era que, mientras trataba de llegar a mi destino, una encantadora niña que no tenía más de 6 años me tiró de la manga para venderme lo que a primera vista parecía una baraja de cartas. Al observarlas más detenidamente, un escalofrío me recorrió la espalda y apreté el paso. Allí estaban, por fin, suspendido del alero de una venerable casa de listones de madera y yeso, un rótulo de madera que parecía haber estado allí tanto tiempo como la misma estructura. Tenía forma de gallo y señalaba la clase de tienda que yo estaba buscando. Capítulo 3. La había encontrado durante una aventura digna de mención. Veréis, unas semanas atrás, mi hermano Sherlock había estado a punto de casarme, pero en aquellos minutos cruciales en los que instaba a la policía a que peinara las calles en mi búsqueda, yo encontré un refugio de lo más peculiar, el 221B de Baker Street, es decir, los mismísimos aposentos de Sherlock, a los que había accedido gracias a un árbol, un tejado y la ventana de un dormitorio. Desde entonces me había preguntado cómo habría reaccionado mi hermano cuando, al volver a sus habitaciones al amanecer, descubriera mi chamuscado disfraz de monja en la rejilla de su chimenea y comprobara que faltaban algunas prendas de su armario. Imagino que se habría sentido profundamente disgustado y tal pensamiento, por muy extraño que pareciera, no me hacía feliz. Ahora bien, si hubiese sido otra Mycroft, puede que en otra ocasión, como iba diciendo, el ocultarme durante varias horas en casa de mi hermano Sherlock, mientras él me buscaba por todos los callejones, patios y caballerizas reconvertidas en viviendas, tuve tiempo de examinar a conciencia sus posesiones. Aquel hombre tenía un armario lleno de pelucas, barbas postizas y demás complementos, así como toda clase de accesorios y materiales de caracterización, que a mí me resultaban de lo más novedosos. Masilla facial, cicatrices y verrugas adhesivas, dentaduras tan asquerosas que parecían almenas de una ciudad medieval, en ruinas conservadas en creosota, y que él usaba para ocultar sus bien conservados dientes, casquetes para simular que era parcial o totalmente calvo.
colorantes de piel que iban del rojizo al moreno, uñas postizas de diversos tipos, descuidadas, amarillentas, irregulares o demasiado largas, como cuando se está de luto, un artilugio para pegárselo en la boca y simular un labio leporino. Todo aquello me hizo abrir los ojos desmesuradamente. ¿De dónde había sacado mi hermano tal cantidad de artículos tan extraños y útiles? Al registrar su escritorio encontré facturas de varias tiendas, la mayoría de las cuales se encontraban en el barrio de los teatros y suplían las necesidades del gremio. Yo estaba convencida de que jamás podría hacerme pasar por una actriz, pero algunos de los productos habían sido adquiridos años atrás en una tienda de Hollywood Street, una tienda llamada El Galliforme. Así que pensé en probar suerte allí primero. Hacía tiempo que mi hermano no compraba nada en El Galliforme. ¿Habría cerrado? Solo había una forma de averiguarlo, y si la tienda seguía allí, excelente. Eso significaría que mi hermano tendría sus razones para cambiar de tienda, y así allí no podría encontrármelo. Galliforme, de allí la forma que tenía el rótulo con forma de gallo. Galliforme era otra forma de referirse a esos animales, así como raposo significaba zorro. No sabía cuál era el origen de la segunda palabra, pero la primera la había leído en uno de los cuentos de Canterbury de Chaucer. Me abrí paso a codazos entre la gente. Hollywood siempre estaba lleno de londinenses que se comían con los ojos las fotos de los escaparates de las tiendas para llegar a mi destino. ¿De veras era ese mi destino? De pie bajo el gallo de madera que probablemente llevaba allí desde los tiempos de Shakespeare, mientras recobraba el aliento antes de entrar, vi unas letras rojas sobre la puerta abierta, que formaban una única y misteriosa palabra. Pertelotes. Qué curioso. Entré para ver qué significaba. Miré a mi alrededor con la máxima cautela, pero ninguno de mis hermanos surgió de entre las sombras para atraparme. Lo cierto era que la tienda parecía vacía. La puerta estaba flanqueada por varias partituras. Había unos cuantos libros en un rincón, y tanto los cestos como los mostradores exhibían una gran cantidad de artículos muy interesantes. Mientras los observaba, llegué a la conclusión de que se trataba de productos destinados al entretenimiento. Cartas de varios tipos, afortunadamente nada que ver con las de mal gusto que me habían ofrecido en la calle. Juegos de dominó, juegos de mesa, pajitas de varios colores, guiones para obras de teatro, proyectores para diapositivas, una imprenta minúscula con los tipos de metal portátiles y una almohadilla de tinta. Mientras inspeccionaba este último artículo con suma atención, alguien que poseía una voz fuerte me hizo una pregunta. ¿Puedo ayudarla? Al levantar la vista me encontré cara a cara con una sonriente mujer de mediana edad, quien a pesar de vestir con sencillez no dejaba lugar a dudas sobre quién era ella. Aquel era su establecimiento. Sin embargo, mi mente agotada necesitó algo más de tiempo para poder recordar que Pertelote era un nombre de una gallina realista que aparecía en la historia de Chaucer. No era de extrañar que Sherlock Holmes hubiese dejado de acudir a aquella tienda. De algún modo, las tiendas del negocio habían pasado de gallo a gallina, por decirlo de alguna manera, y tal y como la esposa de nuestro mayordomo me dijo una vez, ni siquiera mi hermano era capaz de enfrentarse a una mujer emprendedora. ¿Esto, señora Pertelote?, pregunté. Su sonrisa se hizo más cálida y radiante, como si hubiésemos compartido alguna especie de broma privada. Pertelotti, dijo, corrigiendo mi pronunciación de manera tan cordial que tuve una sensación de que me hubiese felicitado por haberlo intentado al menos. Era una mujer de constitución grande, con rostro amplio y no muy agraciado. Llevaba el pelo gris recogido en 2 moños que cubrían los dilatados lóbulos de las orejas. ¿Qué ha pasado con el galliforme?, dije devolviéndole la sonrisa, deseosa de hacerme partícipe de su regocijo. Oh, ha pasado a mejor vida. Pero sigue siendo conservando el rótulo del gallo. Bueno, es muy viejo y hay que cuidar de las cosas viejas, ¿no es así? Su sonrisa se hizo más amplia si cabe, pero tuve la sensación de que había dejado el tema por zanjado. ¿Cómo puedo ayudarla? A pesar de pronunciar algunas palabras de manera peculiar, su acento no era del todo cockney. Mezclaba este último con rasgos más cultivados, algo que resultaba agradable. Yo intenté mantener el mío mientras conversábamos. Señalé la imprenta en miniatura. ¿Se podrían hacer tarjetas de visita con esto? Ni siquiera se inmutó. No parecía extrañarle que una mujer ataviada con ropa tan humilde necesitara tarjetas de visita.
Y ya no digamos elaborarlas personalmente, contestó sin vacilar. Pues claro, pero serían muy rudimentarias. Si necesita unas cuantas, yo podría hacerle unas de mejor calidad de la trastienda. Claro, asentí. Gracias. ¿Puedo echarle un vistazo a la tienda? Por supuesto. La verdad es que había muchos artículos extraños y fascinantes que contemplar, rompecabezas hechos de cubos de madera cuyas piezas solo podían moverse desplazándolas dentro de los límites de la estructura del marco, tableros parlantes con números y letras para llevar a cabo experimentos espirituales, rosas de terciopelo, cajas de música, abanicos de plumas, pañuelos de seda, máscaras, pelucas de gran calidad elaboradas principalmente con pelo de personas que habían muerto de fiebre o quizás de presidiarias. Pero la razón principal por la que me entretuve recorriendo la tienda era que necesitaba tiempo para pensar. Quería aceptar la oferta de la señora Bertelotti de hacerme las tarjetas de visita. Sabía que pronto necesitaría al menos una, pero para poder permitírselo primero debía pensar en un nombre falso. Así que continué con el tema allí donde lo había dejado. Ever me. ¿Ever me? No. Ever I. Even. Even worse. Everso. Everso. Dándole un toque francés. Everso. No estaba mal. Muy bien, quizás no tendría que usarlo por mucho tiempo. Pero ¿y el nombre de pila? ¿Violet? No, usar el nombre de una flor era muy arriesgado. ¿Viola? Hacía más alusión al instrumento musical que a la flor. Viola serviría. Pensé que si la dueña de la tienda fuese codiciosa, podría haberme vendido la imprenta en miniatura por mucho más dinero de lo que iba a sacar por unas cuantas tarjetas de visita elaboradas, aparentemente con una maquinaria de mucha más calidad. Por lo tanto, decidí confiar en ella, a pesar de que era evidente que Bertelotti no era su verdadero nombre. No importaba, ella tampoco sabía el mío. Además de las tarjetas de visita, ¿era seguro comprarle otro objeto mucho más comprometedor? Creía que sí. Pero, ¿y si me equivocaba con respecto a ella? ¿Y si no era discreta? No importaba mucho, ya que era muy improbable que Mycroft o Sherlock llegaran a hablar con ella. Ambos se estremecerían ante la idea de acercarse a una mujer como ella, segura de sí misma, dueña de su propio negocio y de sus propios asuntos. Ninguno de mis hermanos era capaz de aceptar o entender a una mujer que no fuera ni esposa, ni hija, ni hermana. Todos afirmaban que las mujeres escapaban al ámbito de la lógica. Eran incapaces de ahondar en la mente de ninguna mujer, y mucho menos en la mía. Cuando yo, una chica alta, espigada y nariguda, me escapé de la casa, estoy seguro de que habían esperado encontrarme disfrazada de chico. De acuerdo con su concepto de las mujeres, ¿cómo iba a sobrevivir si no? Pero ahora sabían que me había hecho pasar primero por viuda y después por monja, así que seguramente creerían que iba a continuar con los disfraces poco favorecedores, una solterona de rangos angulosos, con el rostro cubierto por un velo, o quizás una de aquellas mujeres decididas a reformar los suburbios. Probablemente habían dejado de buscarme vestida de chico. Así pues, ¿no sería una hora ya de agenciarme unos pantalones? No, simplemente no quería hacerlo. Es más, había decidido que para buscar pistas sobre la desaparición del Dr. Watson, le haría una visita a la señora Watson. Para poder hacer tal cosa, necesitaba ser una mujer, pero no una mujer que mis hermanos pudieran llegar a relacionar conmigo. Lo cierto era que, aunque era consciente de que tal empresa conllevaría un tremendo esfuerzo, me convertiría en alguien que ni Mycroft ni Sherlock podrían imaginar. Sería hermosa. Capítulo 4. Sería hermosa. Tengo que admitir que esa decisión estaba causada en parte por la ira y la amargura de espíritu de la que mi madre era culpable, pero dirigida hacia un objetivo más aceptable como eran los hombres. Había observado en demasiadas ocasiones cómo los hombres trataban a las mujeres, según fueran agraciadas o no. Planeaba embarcarme en un airado experimento con el que demostrar que los todopoderosos machos podían ser engañados. Pero también se trataba de una decisión práctica, ya que si iba a caer en una trampa, no podía descartar aún la posibilidad de que todo fuese una estratagema de mi hermano y Watson para dar conmigo. Debía poder escapar de ella sin ser reconocida. Por otra parte, sé que el desgraciado acontecimiento era real, que era lo que yo creía. Sin duda que la señora Watson estaría en contacto con Sherlock Holmes, y si a ella se le ocurriera mencionarle que una chica alta, delgada, naguiruda,
de barbilla pronunciada y poco agraciada había ido a visitarla, enseguida sospecharía que se trataba de mí y me perseguiría como un perro de presa. Sin embargo, si la señora Watson le hablara de una mujer especialmente atractiva, ni siquiera le prestaría atención. Ser hermosa tenía un solo inconveniente. Quería que la señora Watson confiara en mí, pero a menudo incluso a las mujeres hermosas les disgusta la presencia de otras mujeres bellas. Y aunque nunca había conocido personalmente a la señora Watson, sabía que ella físicamente no era nada del otro mundo. En su excelente crónica titulada El signo de los cuatro, el Dr. Watson había relatado que había conocido a Mary Moran, que así se llamaba entonces, cuando ésta acudió a Sherlock Holmes para que la ayudara. Watson había descrito a su futura esposa como alguien sin rasgos armoniosos ni hermosos, pero su expresión era dulce y amable, y sus enormes ojos particularmente espirituales y comprensivos. Dada su afable naturaleza, quizás no me rechazaría después del todo. En El signo de los cuatro también había leído que la señora Watson no tenía parientes en Inglaterra. Por eso había ido a ver a Sherlock Holmes cuando había necesitado ayuda. Sus padres estaban muertos. Después de su paso por el internado había trabajado como institutriz. No era exactamente una criada, pero tampoco tenía más rasgos que aquellos que trabajaban para ella. La mayoría de los gobernantes comían solas. Y yo sospechaba que se sentiría aún más sola en aquellos momentos, ya que como esposa de un médico, su posición en la escala social estaba en medio camino entre la clase obrera y la nobleza. Si había llevado una vida solitaria, sin contar con un círculo de amigos antes de casarse, ¿acaso habría conseguido uno desde la boda? Yo creía que no. Según el Dr. Watson, la gente con problemas acudía directamente a Mary, sin duda debido a su gran corazón, pero cuando era ella la que tenía problemas, recibía respuesta por parte de esas personas, yo no contaba mucho con ello. Hay gente que desea estar sola cuando pasa por situaciones difíciles, pero hay personas que necesitan compañía. Como no tenía modo de saberlo, debía arriesgarme y asumir que la señora Watson podría pertenecer a este segundo grupo y que agradecería la llegada de una visita, aunque fuera una extraña. Al menos así lo esperaba. La verdad es que tenía la esperanza de que me contara algo, por muy trivial que fuese, que me ayudara a desentrañar el misterio de la desaparición de su marido. A la tarde siguiente, una criatura verdaderamente encantadora se bajó de un taxi ante la residencia del Dr. Watson, que también hacía la vez de consulta. Se trataba de una mujer de belleza modesta e intemporal, tan natural que subió los blancos escalones de la vivienda con la ligereza de la fresca brisa del bosque. Natural, en absoluto. Clara Viola Eversole había necesitado horas y horas de duro trabajo. No podía haber conseguido aquella naturalidad si no fuese porque la sangre de artistas fluye por mis venas. La belleza natural es tan solo una ilusión, una serie de rasgos proporcionados que provocan admiración en aquellos que los contemplan. Recuerdo que una vez mi hermano Sherlock mencionó algo parecido. Mycroft había dicho: como observarás, la cabeza de la chica es bastante pequeña en proporción a su torso, extremadamente largo. Se había equivocado completamente a la hora de evaluar mi inteligencia, pero en cuanto al aspecto físico tenía toda la razón. Por lo tanto, había adquirido una voluminosa peluca en Pertelotti. En referencia a la belleza femenina, unos rasgos proporcionados radican principalmente en la armonía del cabello. El mío propio, aunque no tuviera el color del barro y la consistencia de un pantano, tenía una naturaleza indomable y crecía de una forma que no me permitía arreglarlo como era debido. Pero qué diferencia con la peluca. Simplemente tuve que colocarla sobre una palmatoria y peinar sus lustrosas trenzas de color rojizo, hasta conseguir que tuviera exactamente el aspecto que yo quería, formando un moño informal con unos cuantos tirabuzones sueltos y un generoso flequillo. Sin la peluca y sin los postizos que utilicé para rellenar las mejillas y las fosas nasales, mi rostro resultaba anguloso, y con mi prominente nariz parecía la versión flaca y femenina de mi hermano Sherlock. Pero aquel cabello tan natural y bonito corregía las proporciones de mi cabeza y transformaba milagrosamente mi nariz aguileña y mi saliente barbilla en rasgos de un perfil griego. El color del pelo hacía que mi piel no resultara pálida, sino que le proporcionaba un aspecto de porcelana. Incluso a mí me costaba creer en aquella transformación. Pero claro está, aún necesitaba muchas más cosas.
La belleza natural requiere un defecto, una imperfección que rompa la simetría. Así que me coloqué una pequeña mancha de nacimiento de color burdeo, cortesía de Perterotti, en mi sien derecha, para de ese modo desviar la atención del centro de mi cara, es decir, mi probóscide. A continuación me maquillé con polvos blancos de arroz como si intentara ocultar dicha mancha. Estaba bien visto que una dama usara esa clase de maquillaje, pero no colorete, así que me lo apliqué con mucho cuidado en pómulos y labios. Me froté los ojos con un producto para conseguir que resultaran más grandes y brillantes, pero sin pasarse. Hicieron falta muchos intentos para obtener el efecto deseado. Como ya he dicho, hay que dedicarle horas y horas a volverse hermosa. Y nada me garantizaba que la señora Watson quisiera recibirme. Era bastante probable que, dadas las circunstancias, tuviera que guardar reposo absoluto, incapaz de atender a las visitas por mucho que ella deseara. Repámpanos, y si después de todo el trabajo que tenía, habría tenido que regresar por donde había venido. Pero al menos había que intentarlo, y por fin estaba lista. Al mirarme por última vez en el espejo, sentí una intensa sensación de triunfo. La señora Tupper, quien desgraciadamente coincidió conmigo mientras me disponía a abandonar mis aposentos, dejó caer la jarra de porcelana que llevaba en la mano. Se rompió en 1000 pedazos. Con aquel sonido de fondo cogí una berlina a la casa de los Watson, y si ascendí los peldaños con la brisa fresca del bosque, también fue gracias al agua de colonia de Sylvan Paradise que me había comprado el día anterior. Nunca en mi vida había usado nada parecido. Aunque las cloacas apestasen, yo no era de las que se tapaba la nariz con un pañuelo perfumado. Pero la belleza, como ya había dicho, no solo estaba en el ojo de quien la mira, sino también dependía de una cuidadosa y orquestada conspiración de todos los sentidos. De ahí el perfume. Había tomado miel para suavizar mi voz. Me había puesto un corsé y me había asegurado de que no hubiese bultos que delataran los objetos que llevaba en él. Había escogido el vestido con sumo cuidado para no dar la impresión ni de ser humilde ni de pertenecer a la aristocracia. Cada una de las cosas naturales que había en mí, desde el sombrero de flores hasta las lustrosas botas abotonadas, eran el resultado de horas y horas de deliberación y pruebas. Lo cierto era que me había pasado media noche despierta para preparar aquel encuentro. Esperaba que la falta de sueño dotara a mis ojos de una expresión más profunda. Por supuesto, en cuanto llegué a mi destino me asaltaron las dudas. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo el mundo podía ver que no era más que un cuervo disfrazado de pavo real? Justo en el momento en el que aquellos pensamientos tan oscuros cruzaban por mi mente, la puerta se abrió. El ramo que llevaba, confeccionado con campanillas de invierno y jazmín, esperanza y compasión, atado con una cinta amarilla, explicaba que mi presencia sin tener que dar ninguna razón. Esperaba que la sirvienta no se diera cuenta de lo mucho que me temblaba la mano, mientras depositaba la tarjeta de visita de la señorita Viola Evershaw en la bandeja de plata.